pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13. Y vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y quizás podemos agregar allí, verso 8, no debáis nada a nadie. Señor, gracias por tu palabra y que es de tanta orientación, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Lo fue en el pasado, pero Señor, en esta época, en este siglo que nos toca vivir, tu palabra es relevante. Señor, administrala a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a salirme un poquito de la norma de lo que usualmente hago, que es hacer una exposición bíblica. Y creo que es la mejor manera de predicar porque así es como la gente aprende la Biblia. Pero voy a ser un poco temático hoy y lo que me inspira a tocar esto es la situación que se está dando en los Estados Unidos en torno a el debate político en los diferentes sectores. Nosotros en Canadá acabamos de salir de una campaña y ya tenemos a un flamante primer ministro que ahora debemos esperar y darle la oportunidad que desarrolle su trabajo por los próximos 4 años y veremos al final qué resultó de esto. Hay algo que me llama poderosamente la atención de parte de los cristianos. Lo que la gente del mundo diga me interesa, pero no me preocupa tanto porque es la gente del mundo. Y Pablo nos dice que si no tienen discernimiento espiritual no podemos, bajo ningún punto de vista, esperar que la gente del mundo, sin ese discernimiento espiritual, pueda entender las cosas que nosotros entendemos. Ellos se ríen cuando decimos esto, pero esa es la verdad. Ese es el principio bíblico. Si lo aceptan o no, ya ese no es mi problema, es problema del mundo. Pero he notado que en estas campañas, nosotros los creyentes a veces usamos los medios de comunicación, la red, el Facebook, para hacer campaña política. Esta semana le escribí a alguien que todavía no le he escuchado compartir el Evangelio a través del Facebook. Habla de política, pero nunca lo veo hablar de Cristo. Y estamos hablando de un cristiano. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que seamos tan ágiles, tan perspicaces para poder hacer opinión política, pero cuando se trata de ser un testigo de Cristo, que es la misión de la iglesia, nos quedamos cortos? Y bueno, eso es lo que me motivó, y más que nada también el circo que se está dando en las campañas en los Estados Unidos, que me llevó a meditar un poquito en que a ver qué tiene que decir la Escritura acerca de esto. Déjame compartir un par de pensamientos de señores que vivieron en diferente época. Tome nota, Francis Bacon, que vivió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es un filósofo y un estadista británico, obviamente ya murió este hombre, pero dijo: es muy difícil hacer compatible la política y la moral.
Noten ustedes que hace unos siglos atrás la opinión que tenía la gente acerca del ámbito de la política. En la Edad Media, no voy a decir que no se hacía política, pero estaba en manos de la Iglesia. La Iglesia era la que dictaba todo, era la piedra última en la pirámide de la sociedad. Y por 1000 años ellos fueron los que dictaron cómo se movían las políticas en Europa, inclusive en el norte de África, parte de lo que hoy llamamos el Medio Oriente, que estaba desde el siglo VI y especialmente en el siglo VIII, que fue cuando llegamos a la, podríamos indicar, la era de oro de los reinos islámicos, el Abasi, por ejemplo. Y en Europa, fue la Iglesia la que dictó, un poco confabulada y ayudada por los feudos o los señores feudales, a mantener un gobierno rígido y, yo diría, dictatorial en esos años. Pero cuando llegamos al periodo post-reforma, aparecen ya pensamientos acerca de una política más independiente, que no tiene nada que ver con la Iglesia. Se despierta la sociedad y entonces se comienza a hablar de políticas que, en fin, son influenciadas por el pensamiento mismo de la sociedad. Y encontramos de que empieza a haber un conflicto entre las convicciones morales y éticas con la política. En el siglo XX aparece George Bernard Shaw, lo he mencionado algunas veces, este es un escritor irlandés. Estamos hablando ahora del siglo XX, y dijo: la política es el paraíso de los charlatanes. Parece mentira, pero yo creo que en parte tienen razón estos señores. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no puede haber equidad entre política y moral? ¿Y por qué es un lugar donde un asidero de gente que habla y promete y dice muchas cosas, pero realmente no llegan a cumplir muchas veces lo que prometen? Y bueno, porque las políticas están basadas en principios que niegan a Dios o desplazan a Dios, y por otro lado, hechos por personas que no tienen a Dios y que simplemente piensan en formar un gobierno secular o humano que está construido bajo las premisas de una total independencia de la voluntad divina. Se están generando cambios en todo el continente. Y me refiero al continente nuestro, el americano. Hay cambios en todo el mundo, en Europa, en África, en el Oriente, allá en lo que es China, Corea, India, sector soviético, lo que era antes la Unión Soviética. Pero me interesa más enfocarnos en nuestras Américas, que dividimos en 3 bloques, ¿no? Norte, centro y sur, porque estamos experimentando la política, es algo del momento, y estamos más informados, y me da la impresión que estamos más interesados que antes en los debates políticos. En Estados Unidos, como indicado, tenemos una comparsa donde ya se perdió decoro, respeto, es un vale todo, y no solamente de un partido en particular, sino de los 2 partidos populares. Hay otros que tienen otras creencias, pero no figuran. En Canadá todavía hay ciertas reservas, pero cuando contemplamos las campañas políticas también se ven ciertas cositas que están fuera de contexto, donde se hacen acusaciones, se lanzan mentiras, que en realidad confunden al electorado. Centroamérica también ha pasado o está pasando por un proceso de cambios. En Perú tenemos ahora una campaña que se está llevando a cabo, hay un proceso que está vigente en Venezuela, en Bolivia. Argentina acaba de asumir un flamante presidente, que veremos qué es lo que pasa. Los escándalos en el campo político, económico y social en Brasil. Así que nos damos cuenta, cada vez que abrimos el televisor o el diario, nos encontramos con este tipo de problemáticas. Por eso digo de que se están generando cambios en nuestro continente. La gente se cansó de los antiguos modelos políticos. Están hartos, no los soportan y no los toleran más. No solo el capitalismo estricto, sino también las líneas de izquierda en el espectro político han mostrado su hilacha. Han fracasado para darle respuesta favorable a la sociedad. Todavía
en el siglo XXI, aunque muchos soñaban hace tiempo atrás con terminar con la pobreza, hoy tenemos, no sé si más pobres que en el siglo pasado. Sigue la explotación, sigue la hambruna en algunos países, sigue la guerra. No hemos aprendido absolutamente nada del pasado, hemos aprendido de historia. Los ingenieros sociales redactan libros de cómo manejar una sociedad, pero cuando se lleva todo eso a la práctica nos damos cuenta que sí, es cierto, sabemos más historia, pero no sabemos nada de cómo hacer este mundo mejor. Es poca la gente que confía todavía en los modelos rigurosos de ideologías del siglo anterior. Me refiero al siglo XX, ya estamos en el siglo XXI. Noto que la gente es más consciente y al mismo tiempo la gente es más reaccionaria. La gente habla más y creo que vuelvo a insistir, estos medios masivos de comunicación han ayudado o están ayudando mucho a que la gente se exprese y pueda escuchar la opinión también del otro. Y reaccionaria a la atmósfera de inseguridad, de desigualdad, de abusos de los derechos humanos, de disparidad en el ámbito social económico, la falta de alternativas seguras para el futuro. Los jóvenes, yo no sé, pobres, antes me acuerdo que cuando yo era chico planeábamos para el futuro, pero los jóvenes ahora no saben lo que va a pasar el año que viene. En materia laboral, no sabemos si van a tener un trabajo seguro el año que viene. Antiguamente la gente se retiraba en sus empleos. Trabajaban 20, 30 años en el mismo lugar y le daban un reloj de oro cuando se retiraba y le hacían una fiesta con bonete en la cabeza. Hoy eso es cosa de fantasía, una inseguridad tremenda lo que nos ha dado el ámbito político en este siglo y el anterior. En este cuadro resurgente de cambios, como sucedieron también en el pasado, porque no nos equivoquemos, no quiere decir que el siglo XXI está mirando cambios. La historia ha visto cambios. Hubo cambios de regímenes estrictos. Ustedes se van al Antiguo Testamento y van a encontrar cómo grandes imperios y potencias fueron reemplazadas por la providencia divina por otros que tomaron su lugar y también ellos tuvieron su tiempo, su momento y desaparecieron. En los tiempos de Jesucristo se levantó el Imperio Romano, que también tuvo su tiempo, pero dejó de existir. Se levanta la iglesia, que conocemos en el medievo, también tuvo su tiempo, y así vamos observando cómo todo régimen, todo sistema, toda ideología tiene su momento y pasa. Siempre hubo cambios en la historia. La pregunta es, ¿tiene algo que decir la Biblia acerca de estos cambios? ¿Hay algún aporte que hace la Escritura para poder nosotros mirar todo este tipo de cosas que se están dando, por ejemplo, en el ámbito de la política en nuestro continente nuevo? Y número 2, ¿qué papel desempeña el creyente, nosotros, en medio de ese clima? ¿Qué actitud, qué postura debemos asumir los cristianos? Porque cuidado con esto. Pablo, por ejemplo, dice a la iglesia en el capítulo 12, verso 16, si miran ahí en sus Biblias, que debemos promulgar la unidad. Dice verso 16, unánimes entre vosotros. En el mundo hay división, hay disparidad, hay tensiones. Pero Pablo ahora escribe a los creyentes. Yo siempre hago énfasis en esto. Pablo está más preocupado en cómo se conducen los cristianos que cómo se conduce la gente afuera. La gente necesita a Cristo ahí afuera. Pero Pablo escribe a la iglesia para orientarla. Y si bien es cierto, y Pablo lo sabía perfectamente, que afuera en el mundo no había unidad, Roma unía el imperio a punta de lanza y espada, por la fuerza bruta, pero es así como se manejó, se levantó el imperio. Sin embargo, dentro de la iglesia no se va a apelar ese tipo de cosas, sino que debe existir un impulso, una inercia motivada por nuestra conversión, por el Espíritu Santo, de estar unidos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero resulta que en el debate político del siglo XXI, y por no decir otro siglo, porque ha pasado ya, lo que vamos observando es que los cristianos han sido y se están dividiendo en diferentes facciones. La política nos está dividiendo. Y la razón es porque hemos descentralizado la iglesia, hemos descentrado la palabra de Dios, hemos descentralizado a Cristo de la vida cristiana.
Y entonces lo que hacemos es centralizar las ideas políticas que nos ofrecen los hombres del mundo, que creen que pueden gobernar y dirigir este mundo a una utopía, prescindiendo de Dios. Y ya sabemos, eso viene desde el principio, el hombre le dio la espalda a Dios, se hizo autónomo y lo que hizo es entonces darle comienzo o darle génesis a un sistema humano de gobierno y de sociedad que es fracasado y que eventualmente demandó la muerte del Hijo de Dios para poder rescatar algo de esa calamidad. Se asimilan los discursos de campañas bien orquestadas, pero se pierde de vista la objetividad muchas veces en esos discursos y en especial lo que es la verdad. Hoy, cuando nosotros los cristianos escuchamos estos discursos que se hacen en las plataformas políticas, una de las fallas que noto es que no damos un paso atrás, agarrar ese discurso y tratar de buscar cuál es la verdad. Simplemente nos tragamos, nos casamos con esos discursos. Y muchas veces caemos entonces en dar nuestro voto, en apoyar ideas, sistemas que en muchos casos inclusive son en prejuicio de la Iglesia. Estos nuevos sistemas liberales, por ejemplo, que se están dando en la sociedad contemporánea, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero han promovido principios humanos que son totalmente contrarios a las Sagradas Escrituras. Tal es así que hoy tenemos casamientos de personas del mismo sexo, cosas que en años atrás esto no subía a la mente de la Iglesia. Vuelvo a repetir, que en la sociedad se haga eso es problema de la sociedad, pero que se esté dando dentro de la Iglesia de Cristo, que estemos renunciando a nuestras convicciones para dar entrada a este tipo de cosas y muchas cosas más que se están dando dentro de la Iglesia. La Iglesia no fue llamada a hacer política. La Iglesia fue llamada a ser un testigo de Cristo al mundo. Cuando los cristianos dejamos el Evangelio, cuando dejamos de predicar, de predicar, mejor dicho, el Evangelio para hacer política, hemos perdido la visión. Nos lanzamos en una carrera a la cual Dios no nos ha llamado. No me malentiendan, no quiere decir que no tengo que tener una opinión en la materia de política. Tenemos que informarnos, tenemos que enterarnos de lo que está pasando. Pero la información que vamos a absorber es con el propósito de ver cómo aplico las Escrituras, de tal forma que pueda volver entonces a la sociedad como un embajador de Cristo y tratar de mostrar que los modelos humanos fracasan y que la única alternativa y última alternativa que tienen los hombres es el modelo divino. Hoy la Iglesia, en nuestras sociedades, y los cristianos, vuelvo a decir, lo que estamos haciendo es abandonando la predicación del Evangelio, de explicarle a la sociedad cuáles son las alternativas del cielo, que son las que valen, para poder lanzarnos entonces en premisas equivocadas de políticas en tensión que en lugar de unir, dividen. Y es por eso que tenemos hoy una Iglesia dividida en torno al debate político. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, que el apóstol Pablo nos dice que, yo siempre pienso, ¿no? Si hay una política que tenemos que seguir los cristianos, a modo de paréntesis, ¿no? Es la política del cielo. Esa es la política que tenemos que perseguir. Y cada vez que hablamos acerca de política tenemos que ver en qué manera se reflejan los intereses del cielo, porque este mundo va a juicio, está preparado para el juicio. No vamos a sacar nada bueno de este mundo. En el capítulo 12, verso 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No, tomen nota, Pablo está escribiendo en una etapa donde una dictadura imperial ha tomado control del mundo. Pablo está bajo una institución política imperial. César es el emperador, es el señor, es el monarca que dice, mueve a su antojo lo que va a suceder en su imperio. No solamente en un sentido político, sino con cada persona. Él simplemente tenía que apuntar con el dedo para perdonar la vida a una persona o quitársela. Pablo vivía y la Iglesia está sometida dentro de ese sistema riguroso. Pero Pablo, de todas formas, y a pesar de un sistema tan estricto como el romano, dice en el verso 2, no se conformen a este siglo, a este mundo, a este tiempo. Acá la palabra griega conformarse es amoldarse.
Es decir, adquirir la forma de un molde. Las señoras cuando cocinan y quieren hacer sus tortas, muchas veces utilizan un molde para que la torta salga redonda o cuadrada o en fin, con ciertos diagramas, ¿no? Entonces lo que Pablo nos está diciendo, ese es el concepto más o menos de no amoldarse. En este caso Pablo lo que está diciendo es: no se amolden a este siglo, no se acomoden al principio, a la filosofía de este siglo, de este mundo, porque va a contramano de la filosofía del cielo. Pero cuidado, las políticas que buscan las cosas del cielo, no, la política lo que busca son las cosas de este siglo, las cosas de este mundo, y que el electorado se acomode al mundo ideológico de esas plataformas políticas que ellos postulan. En muchos casos se tratan de moldes y posturas que son totalmente cuestionables, principios que son anéticos, y entramos entonces y cabalgamos en esas ideas y las apoyamos. Y dicho de paso, muchas veces incluso nos ausentamos en orar para que no sucedan estas cosas. Otros oran para que sucedan, irónicamente, cosa que es muy extraño, por cierto. Pero por eso es que hay tanta divergencia de opiniones en el campo de la política. No se busca la unidad. Se habla de unidad, pero no se busca la unidad. La Biblia tiene mucho que decir acerca de política y sociedad. Es cuestión de sentarse y tratar de hacerle las preguntas correctas. ¿Qué tienes que decir, Biblia, acerca de esto? O Señor, ¿qué tienes que decir acerca de esto? La Biblia habla de justicia social, habla de honestidad, especialmente honestidad en los dirigentes. Nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a observar cómo los profetas son los voceros de Dios, que llamaban a cuenta a los dirigentes de las naciones, a los reyes en aquel entonces. Hoy día sería primer ministro, presidentes, personas que ocupan cargos públicos. Así que se les llamaba constantemente a gobernar con responsabilidad y criterio, que sean honestos. Hoy no vemos honestidad en los líderes políticos de esta era. La Biblia habla de trabajo honrado, justo. La Biblia habla de dirigentes responsables, habla de inmigración, habla de economía, habla de economías limpias y también responsables. Y en fin, de muchas cosas más, si nosotros nos sentamos y tratamos de buscar, a ver, ¿qué me aporta la Biblia acerca de estos temas que son tan relevantes en nuestra sociedad y en nuestro tiempo? Las políticas y los políticos y también el electorado, la gente que vota por cierta política, no escapan a los juicios y a la orientación de la palabra de Dios. Que la ignoren es una cosa, pero que escapen a la responsabilidad que tienen delante de Dios al haber ignorado su palabra, eso es un imposible. Todos son responsables. Es muy grave que los hombres estimen que la Biblia es como una especie de obstáculo que frena el progreso de la sociedad. Al contrario, es justamente por haber tirado la Biblia por la ventana que lo que estamos observando es que la sociedad está siendo erosionada por una corriente de inmoralidad y que está atomizando a los pueblos. Los está separando, los está metiendo en bloques que son partidarios de sus propias ideas y propios grupos étnicos y en lugar de unir a la sociedad. Es grave también asumir que las políticas, las posturas políticas y las posturas sociales que se están dando, que se alejan de las pautas divinas, nos pueden llevar a un mundo mejor. Para darle ideas a ideas progresivas, que francamente de progresivas no tienen nada, porque más bien lo que están haciendo es llevándonos para atrás en lugar de movernos para adelante, donde gobierna el matón, el bruto, el hombre que habla barbaridades en un podio público, donde dice malas palabras y el pueblo aplaude ese tipo de cosas. Estamos, en lugar de ir a una cultura más avanzada, más educada, más culta, lo que hoy abrazamos es esa mentalidad retrógrada, miserable, brutal, donde el bárbaro con el garrote establece sus pautas políticas a punta de garrotazos. Eso es lo que estamos observando. Hay una erosión en el estado de cultura de nuestra sociedad. El punto de referencia de todo lo que Pablo va a decir en el capítulo 12, 13, 14 y 15 de Romanos.
Si nosotros dejamos estos dos versículos de lado, no tienen ni pie ni cabeza lo que Pablo va a decir en estos capítulos, y en especial en capítulo 13, versos 1 al 7. No podemos interpretar bien a Pablo si no tomamos nota de lo que está diciendo en esos dos versículos. Es el apoyo de toda esta sección. Pablo lo que está tratando de decirle a la iglesia es que nosotros, los creyentes, debemos dedicarnos a una consagración a Dios, no a las ideas partidistas anti Dios o que no tienen nada que ver con Dios. Dios está haciendo un llamado a la iglesia, no al mundo, no a la sociedad, sino a la iglesia de Cristo, a consagrarse a Dios. Insisto, la iglesia hoy no se está consagrando a Dios. Por eso los templos están vacíos. Los cultos de oración, ni hablemos. ¿Ustedes ven cristianos en la calle evangelizando? No. Y si vemos iglesias llenas, hoy lo que menos hacen es consagrarse a Dios. Se consagran a las emociones, a la diversión, una cantidad de comparsas que se dan dentro de la iglesia. Pero eso no es consagrarse a Dios. La gente hoy va a la iglesia porque le gusta la farra. Le gusta el escándalo. Y si le gusta eso, fine, vaya, diviértase. Pero no me vengan a mí con que eso es consagrarse a Dios en los términos que plantea el apóstol Pablo en esta carta y todo el Nuevo Testamento y en extensión más extensa el tema de toda la Biblia. No, señor. Pablo demanda entonces una consagración a Dios por encima de todas las cosas. Noten ustedes que en el verso 1 dice: hermanos, os ruego, os imploro, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 es interesante porque nos dice que a no consagrarnos a los moldes de este siglo. Lo que tenemos es una tensión acá. Está diciendo: conságrense a Dios, no se consagren al mundo. Vayan en dirección opuesta. Si hemos de consagrarnos a algo o a alguien, es a Dios, no los moldes de la sociedad o de las ideas políticas, que lo que menos tienen en su ecuación es la persona de Dios y su reino. Pablo dice que debemos perseguir la constante transformación de nuestra manera de pensar con el fin de lograr entender, no sistemas políticos y sociales, sino dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la razón del por qué estamos aquí. Debemos estar constantemente en un proceso de consagración a Dios, no al mundo, para que nuestra mente vaya cambiando, vaya siendo transformada. ¿Pero para qué? Para conocer cuál es la voluntad de Dios. Voluntad que es agradable y perfecta. La voluntad de la sociedad no es ni agradable ni perfecta. Por eso es que tenemos los líos que tenemos, los escándalos que tenemos. Los mismos escándalos y problemas que enfrentaba Pablo durante la regencia del Imperio Romano en la sociedad, una sociedad corrompida y que venía en decadencia. Tal es así que unos 3-4 siglos después que Pablo escribiera estas cartas, colapsó el Imperio de Occidente en manos de los bárbaros. Lo que sigue a continuación es una serie de versos 3 en adelante, es una serie de actitudes que ponen de manifiesto la consagración de ese creyente a Dios o de la iglesia, haciendo la voluntad de Dios. Así que versos 1 y 2 nos habla de la necesidad de transformación y consagración a Dios. Y ojo, porque esto ya lo mencionó Pablo antes en la carta, en el capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuchen, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego en el verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nosotros miramos el debate político que se hace público hoy y comparamos cómo nos invitan a caminar con ellos en sus ideologías y vamos y miramos lo que nos dice el apóstol Pablo, nos damos cuenta que las dos narrativas van en dirección completamente opuestas. Nos debemos consagrar, dice el apóstol Pablo. No es nuevo, no lo dice aquí en la carta, ya lo viene planteando más atrás en esta epístola.
Nosotros tenemos que vivir la realidad transformante del Evangelio en cada uno de nosotros y en iglesia como institución o como cuerpo de Jesucristo. Y cuidado, no en la manifestación de estos fanatismos espirituales y de orden místico que se está dando en la iglesia contemporánea, que es una vergüenza, francamente, o en ideas políticas de turno que mañana son reemplazadas por otra, sino en que nos dediquemos a una conducta ética que se deje ver, que se deje notar en la sociedad. Hay mucha gente que manifiesta entusiasmos dentro de la iglesia, pero resulta que cuando salen de la iglesia viven vidas pobrísimas. Personas de las cuales muchos se burlan, y se burlan de la iglesia y se burlan del cuerpo de Cristo, porque nosotros hablamos mucho, pero practicamos poco. Y encima ahora nos subimos en el tren del escándalo de estas guerras políticas. Y entonces, cuando hablan del Evangelio, dicen, es simplemente una idea política más en este conglomerado, en este mosaico de ideas y debates que se ven en la sociedad contemporánea. Versos 3 al 8 nos habla de la necesidad de unidad en la iglesia. Verso 5, así nosotros siendo muchos somos uno, o un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y luego verso 19 al 21 habla de la centralidad del amor para poder mantenerse consagrado a Dios y unidos unos a otros. Verso 9 dice el amor sea sin fingimiento y comienza entonces a disertar acerca de ese tenor. Y Pablo cierra la sección del capítulo 2 en el verso 21 diciendo esto que es muy hermoso. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya plantea algo parecido en el verso 17 del capítulo 12, donde dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Y cuidado, acá cuando dice de todos los hombres es inclusivo, ya no es solamente los creyentes, pero hacerlo bueno con los de afuera también. Los de afuera quieren el mal para la iglesia. Nosotros debemos desear el bien para ellos, especialmente que vengan a los pies de Cristo para salvación de sus almas. Las ideas políticas no generan ese espíritu en nosotros de amor por el perdido. Lo que genera es un fanatismo político, un fanatismo ideológico que no se amolda al mundo, no a la voluntad de Dios. Y lo que terminamos es pasando de largo muchas veces de aquella persona que a lo mejor piensa diferente que nosotros por asuntos de política y nunca le presentamos el Evangelio y terminamos en una sociedad como está pasando en Estados Unidos, francamente, donde la iglesia hoy está dividida entre personas que pertenecen al Partido Republicano y otros que están a favor del Partido Demócrata. No digo, insisto, de que podemos tener idea que favorezca o que esté de acuerdo a cierta línea. Tenemos que tener una opinión. Podemos tener una opinión política, pero no comprometas tu consagración a Dios y el Evangelio por las plataformas políticas. Así que en resumidas cuentas, Pablo, en el capítulo 12, hace un llamado a presentar nuestras vidas en consagración a Dios y no acomodarnos a los moldes del mundo. Así como podemos sintetizar el capítulo 12 con todo lo que está diciendo. Y esto pienso yo que es tremendo cuando lo aplicamos ahora en este debate político que se ilustra en el espectáculo que está tomando lugar en nuestro país vecino, que francamente yo no sé a dónde vamos a parar. Cuando llegamos al capítulo 13, entonces, teniendo en cuenta esto, nos da un poco de penetración en el asunto, porque las palabras son claras. Nos dice, debemos someternos a Dios. Otra vez, en el capítulo 12 dice que debemos consagrarnos, debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Consagración en vida. Pero entonces ahora en el capítulo 13, verso 1, nos dice este hombre que debemos, si hemos de consagrarnos a Dios, nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a sus planes, a sus propósitos, a cómo Dios hace las cosas, no como el mundo las hace. Este hombre dice entonces que debemos someternos a Dios obedeciendo, miren lo interesante, a las autoridades gubernamentales de turno. No a ciertos partidos políticos, sino al que gobierna. Que son, dice, establecidos por Dios. Sométase, dice toda persona, a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es tremendo lo que dice el apóstol Pablo.
y las que hay ahora, por cierto, las que están son, en este caso, el Imperio Romano, dice, por Dios han sido establecidas. Claro, uno dice, pero a ver, se levantaron unos emperadores, se está levantando Nerón, por ejemplo, que en la década del 60 hizo desastres con los cristianos. Pablo, ¿de qué me estás hablando? Este hombre mandó quemar la ciudad porque estaba loco de remate, quería reconstruir la ciudad, era una ciudad apilonada de gente, era un desastre como vivían. Y entonces tuvo este sueño de construir una Roma más moderna, qué sé yo, y entonces le agarró el berrinche y ¿cómo hago yo para deshacerme de toda esta basura? Y lo que hizo fue prender fuego a la ciudad. Murió cualquier cantidad de gente. Y claro, lo que hace es, en el Senado ya y el pueblo estaban empezando a sospechar de que este señor había sido, digamos, la causa de toda esta tragedia y tiene que buscar un chivo expiatorio. ¿Y a quienes agarra? Los cristianos. Dice, los cristianos fueron los que prendieron fuego a Roma. Y empieza una persecución de cristianos violenta. Y hubo otras, la de Decio, la de Diocleciano, que fue la peor de ellas. No vamos a hablar de eso. Pero a lo que quiero llegar es que Pablo está diciendo que nos sometamos a autoridades que han sido puestas por Dios han sido establecidas. ¿Cómo puede Dios establecer sociedades de este tipo o reinos o autoridades de este tipo? Pero eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué Pablo hizo la irrupción? Una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué Pablo, si está hablando de consagración, de repente entra a hablar de política en el capítulo 13, verso 1 al 7? Esto de someternos a las autoridades. ¿Por qué este cambio brusco? Muchos dicen que inclusive es tan brusco el asunto que dicen que esta parte del capítulo 13 no pertenece a Pablo, que algún copista o alguna persona en algún momento dado lo insertó en la carta de Pablo. A tal punto llega entonces esa disgregación con el proceso de las ideas. Pero la cosa es, ¿qué es lo que está pasando con los creyentes en Roma para que Cristo, si creemos que esto es de Pablo, qué pasaba con los cristianos en Roma? ¿Cómo se estaban portando los cristianos para que Pablo haya parado de repente y inserte estas declaraciones? Sométase toda persona de la iglesia a las autoridades y que paguen impuestos, verso 7. ¿Qué pasaba? Acá podemos especular, yo no sé, pero da la impresión entonces que, y esto se sabe históricamente, que existían entre los judíos personas que no toleraban a los romanos. Había judíos que comenzaban a entregarse al evangelio, pero todavía seguían con ideas hostiles hacia el gobierno. Y lo que fomentaban es la anarquía. Personas que empezaban a practicar el terrorismo, eso es lo que había pasado con uno de los que murieron al lado de Jesús, el Barrabás, ¿no? Estos delincuentes que estaban ahí, cuando soltaron al Barrabás era uno de ellos. Personas que habían sido llevadas a la corte porque habían matado, habían cometido delito contra el Estado. Cristianos aplaudían eso, querían sacarse la autoridad impositiva de Roma. Así que parece que había cristianos que no querían saber nada con someterse a la autoridad, comenzaban a hacer discursos acerca de una sublevación, no querían a lo mejor pagar impuestos. Pablo, cuando se entera de esto, dice, no, esto no puede ser. Entonces escribe diciendo, sométase en toda persona a las autoridades superiores, y les da la pauta teológica. Dice, porque en definitiva, aunque ustedes no lo entiendan, esa autoridad ha sido establecida por Dios. Y dice, y paguen los impuestos, porque son los impuestos los que contribuyen a las arcas del Estado y son, entonces, de ahí viene el dinero con el cual se ofrecen ciertos servicios. No voy a decir que Roma era justa, había mucha injusticia, pero de todas maneras había beneficios a través del pago de impuestos en aquel entonces, como sucede en la actualidad. Pablo ve a los gobiernos como un mecanismo de control que evite el descontrol social. Una sociedad donde no hay gobernantes, donde no hay un mecanismo político de control, se hunde en la anarquía y eventualmente se destruye. Nos matamos unos a otros. Imagínese usted que de repente aquí se levanten todos los sistemas de gobierno. No tenemos primer ministro, no tenemos parlamento, no tenemos
policías, no tenemos autoridades. ¿Saben lo que nos terminamos matando unos a otros? Quizás nosotros los cristianos nos arrodillamos a orar, pero en el resto de la sociedad se matan todos. Miren ustedes en las campañas presidenciales en Estados Unidos, las barbaridades que se dicen, que si tuviesen la chance le dan con un garrote en la cabeza al otro. Pero por un poco de decoro y porque hay ciertas leyes, entonces se evita todo esto. Las intrigas que habría si no tuviésemos un orden político, social establecido. Sí, la autoridad es necesaria. Dios tiene en la Trinidad, tenemos un esquema de autoridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una economía trinitaria en perfecta armonía. En el ámbito de los ángeles tenemos que también hay un perfecto escalafón organizado. Cuando Dios creó la tierra, puso al hombre como el Señor de la tierra, puso un escalafón, puso un orden. Y luego, a pesar de la caída, a pesar que el hombre estableció un régimen de gobierno humano sin Dios, Dios providencialmente sostuvo todavía la sociedad humana mediante estos regímenes. La autoridad pública, el hogar donde hay padres y madres que orientan a sus hijos, y de esa forma tenemos un orden social. Usted rompe ese orden social y la sociedad va al abismo. Pablo, a pesar de que había un gobierno terrible, entendió que necesitaban un gobierno como el de Roma. Porque si se sacaba ese gobierno, siguiendo las ideas de algunos locos que había por ahí, entre ellos judíos, la sociedad colapsaba y terminaban todos entonces en la zanja. Y por supuesto, eso afecta la promulgación del Evangelio y de poder de rescatar almas de la condenación eterna. Por eso dicen los versos 3 al 5 que existe un mecanismo de control. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. Cuidado, no dice que los magistrados no infunden temor, dice están para no infundir temor. Lo que hacen algunos magistrados es que usan la autoridad dada por Dios providencialmente y la usan mal. Y ellos darán cuenta delante de Dios en su momento y a su manera. Pero a nosotros nos toca entonces entender que están esos magistrados establecidos por Dios para mantener ese control. Algo que muchas veces la gente me dice, ¿por qué Dios, si Dios es providencial, por qué permitió que Hitler suba al poder? No, Hitler sí, permitió que Hitler tal vez suba al poder en su momento y en su providencia, pero también lo removió del puesto. Siempre hubo dictaduras, pero Dios se encargó de remover esas dictaduras. Acuérdense que cuando el rey de Babilonia se jactaba de ser el rey de Babilonia y pensaba que era el dueño del mundo, Dios lo humilló y lo enloqueció a este señor. Eventualmente inclusive preparó a Ciro, con nombre y todo, para destronar y derribar el imperio babilónico. Y lo mismo sucedió eventualmente con Ciro. Y luego sucedió con el gobierno persa, y así con el griego y después el romano, y así vamos observando. Dios levanta a estos pueblos para que hagan una labor de contención, pero si no funcionan, inmediatamente Dios los cepilla y levanta o establece otro sistema. ¿Por qué creen que nosotros estamos a salvo todavía en este mundo después de 6.000 años de humanidad descabellada donde se ha derramado tanta sangre? Por la providencia divina, si no ya hubiese volado la bomba atómica y hubiésemos terminado todo en ceniza. Es cierto que los gobernantes son malos. Estamos respirando y viendo las evidencias de eso. Gobiernan mal. Por eso hay tantas injusticias. Por eso hay una mala distribución de los saberes. Por eso es que muchos están sin trabajo. Muchos no tienen una tierra fija, tienen que vivir escondidos en el ámbito migratorio y cosas por el estilo, porque nos están gobernando mal. Hay gente que tiene que dejar su terruño para irse a otros países, como muchos de nosotros hemos hecho, para poder encontrar un futuro mejor. Y acá también tenemos que morder el polvo. Pero el gobierno y las leyes están para restringir que estemos peor todavía de lo que está el mundo en el que estamos viviendo. Hermano querido, el concepto de autoridad es de parte de Dios. Y las autoridades son establecidas por Dios. Cuando nosotros entramos en el debate político y nos hacemos fanáticos de un sistema político, estamos perdiendo de vista que Dios, no los políticos, es el soberano. Dios está en control. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si sube Donald Trump al poder? Bueno, mirando lo que dice aquí, aunque no me guste el Señor,
Dios está en control. Dios es el Señor, no Donald Trump o Hillary Clinton o cualquiera de los presidentes y primer ministros que se levantan en este continente. Estoy mencionando dos que son del país hermano. Vuelvo a repetir, acá tenemos a un flamante primer ministro que vamos a ver cómo se desempeña, y de allí para abajo en el sur, en toda Centro y Latinoamérica. Pablo quiere que la iglesia, en medio de la política, se someta a las autoridades, pero que nos sometamos para predicar a Cristo, no para hacer política. Podemos opinar, sí, pero tu misión y la mía es de orar por esos gobernantes, orar que Dios haga su voluntad, con el propósito de que vivamos en paz y sosegadamente para compartir el Evangelio de Cristo, no para establecer partidos políticos en el gobierno que prometen un montón de cosas, pero después de 4 años de gobernación terminamos haciendo el recuento y nos damos cuenta que no funcionaron, que no hicieron una sociedad próspera. Aparecen aquí y allá algunos casos extraordinarios, pero en líneas generales el mundo está donde está porque ha sido mal gobernado por el hombre, y es porque hemos tirado a Dios por la ventana, pretendiendo nosotros gobernar este mundo que fue creado por Dios y fue creado para la gloria de Dios. Solamente vamos a ver un mundo equitativo, un mundo igualitario, cuando Cristo venga otra vez a esta tierra y Él tome el control de las cosas. Hermano querido, no hagas política. Opina si quieres, pero no hagas política. Y si haces una política, acuérdate que la única política que vale la pena es la política del cielo. Prediquemos a Cristo, hablemos de Cristo, aprovechemos estas oportunidades de discusiones y debates políticos para introducir lo que la Biblia tiene para decir en medio de este clima de inseguridad e incertidumbre. Quiera Dios que nos ayude esto, a poder entonces, en medio de todo esto, dejarle la oportunidad a la Biblia que nos hable en medio de esta situación. Y recuerda, no importa quién gane, Dios es soberano, Dios está en control, Dios es el último soberano, el emperador de este universo. Y a Él es a que Pablo nos llama a consagrarnos, no a amoldarnos a los criterios de este siglo. Padre, te damos gracias por habernos permitido vivir en este siglo, en este mundo, porque nos abre oportunidades tremendas y desafíos para poder compartir tu palabra. La consigna nuestra no es distinta a la del cristianismo del primer siglo, no es distinta a la consigna de Pablo. Vemos que nuestra consigna es predicar a Cristo. Cristo muerto, resucitado y glorificado. Este mundo, el mundo de Pablo y el mundo de hoy, necesita exactamente lo mismo, el plan de salvación y vida eterna. Las ideologías han cambiado en este mundo, pero el Evangelio no cambió. El Evangelio es uno y sigue siendo el mundo, y te damos gracias, Señor, por eso. Y te imploramos ahora que nos ayudes a ser testigos tuyos en medio de este debate. Que no seamos amoldados a los criterios del mundo, sino que seamos amoldados con la mente de Cristo para poder hacer lo que hacía Pablo. Exhortar en unidad con mis hermanos y poder hablar de este bendito plan de salvación y esperanza. La única esperanza que tiene nuestro mundo y nuestra sociedad. Te rogamos por nuestros dirigentes. Te rogamos por aquellos hombres que vas a poner. Te rogamos por los que ya has puesto, Señor, en nuestros diferentes países, en esta gran nación donde estamos viviendo, donde nos tienes. Bendice al primer ministro, bendice a todo el equipo, bendice al parlamento, bendice a los gobernantes provinciales, a los municipales, a todos, Señor. Ayúdales a que puedan gobernar bien, para que, como dijo Pablo, podamos vivir en paz, sosegadamente, y de esa forma tener la plena libertad de poder salir y compartir este evangelio hasta, Señor, el día que tú levantes la iglesia y la lleves a la gloria. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.